El discernimiento es la clave. ¿Por qué es el mayor poder de un elegido? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas caen en engaños, siguen caminos cerrados y terminan alejadas del propósito de Dios? El enemigo no necesita apartarte de la fe, si puede confundirte dentro de ella. Vivimos en un tiempo donde la verdad y la mentira están tan mezcladas que solo aquellos con discernimiento pueden ver con claridad. La Biblia nos advierte que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Don 2. Corintios 11:14. Esto significa que no todo lo que parece bueno realmente lo es. No toda oportunidad es una bendición. No toda enseñanza es verdad. No todo líder es genuino. Sin discernimiento, una persona puede creer que está en el camino correcto hasta que es demasiado tarde. El discernimiento no es solo una habilidad. Es un poder espiritual esencial. Es la capacidad de ver lo que otros no ven, de escuchar la voz de Dios en medio del ruido, de distinguir lo eterno de lo pasajero, lo divino de lo mundano. Es el arma secreta de los elegidos, la clave que protege contra engaños y trampas disfrazadas de verdad. En este video, te revelaré por qué el discernimiento es el mayor poder que puedes desarrollar, qué bloqueos están impidiendo que crezca en tu vida y cómo puedes fortalecerlo en la práctica para tomar decisiones con claridad, evitar engaños y caminar en la perfecta voluntad de Dios. Quédate hasta el final, porque este conocimiento puede transformar tu vida espiritual. Y si quieres recibir más contenido como este, suscríbete ahora al canal y activa la campana para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu destino. ¿Qué es el discernimiento y por qué es un poder espiritual? El discernimiento no es una simple capacidad mental ni un talento exclusivo de algunos pocos. Es un poder espiritual, una brújula interna que protege, guía y libera del engaño, permitiendo ver lo que otros no pueden. En un mundo donde la confusión reina, donde la verdad y la mentira a menudo se entremezclan de manera peligrosa, el discernimiento se convierte en la herramienta más valiosa que un elegido puede poseer. La Biblia Sagrada nos advierte que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4, lo que significa que muchos están atrapados en ilusiones sin siquiera darse cuenta. No basta con tener inteligencia o conocimientos. Es necesario tener visión espiritual para distinguir lo auténtico de lo falso, lo eterno de lo pasajero y lo divino de lo mundano. Desde tiempos antiguos, la falta de discernimiento ha sido una de las principales causas de la caída del hombre. Adán y Eva, en su inocencia, fueron seducidos por la serpiente porque no discernieron la mentira disfrazada de promesa. Sansón, cegado por su deseo, no percibió la traición de Dalila hasta que fue demasiado tarde. Israel, a pesar de haber sido testigo del poder de Dios en Egipto y en el desierto, cayó en la idolatría porque no discernió las consecuencias de apartarse del Señor. La historia se repite una y otra vez. El que no tiene discernimiento, camina directo a la trampa del enemigo. Sin este poder, uno puede ser manipulado fácilmente por falsas doctrinas, caer en caminos errados y perder la dirección que conduce al reino de Dios. Discernimiento, la llave maestra del reino de Dios. Jesús enseñó que muchos caminan por el camino ancho que lleva a la perdición, mientras pocos encuentran la senda estrecha que conduce a la vida eterna. Mateo 7:13-14. ¿Por qué tan pocos? Porque el discernimiento es la llave que abre la puerta angosta. No basta con decir, Señor, Señor. Es necesario conocer su voz y distinguirla en medio del ruido del mundo. El discernimiento permite ver más allá de las apariencias, descubrir intenciones ocultas y evitar trampas disfrazadas de bendiciones. Jesús mismo nos advirtió sobre lobos vestidos de ovejas, sobre falsos profetas y maestros que con palabras suaves llevan a la ruina. Mateo 7:15-20. Solo aquellos con discernimiento pueden identificar estas amenazas y mantenerse firmes en la verdad. Sin discernimiento,
Las decisiones se toman basadas en emociones, impulsos o presiones externas. Se sigue a la multitud sin cuestionar, se aceptan enseñanzas sin examinarlas, y se confía en personas sin evaluar su fruto. Pero quien ha desarrollado discernimiento no se deja engañar fácilmente. Antes de actuar, ora. Antes de hablar, reflexiona. Antes de confiar, observa. Y sobre todo, mide todo con el estándar inquebrantable de la palabra de Dios. ¿Cómo se adquiere el discernimiento espiritual? Este poder no se obtiene con simple lógica ni con lectura superficial de la Escritura. El discernimiento es un regalo de Dios, pero requiere ser cultivado. Se desarrolla a través de la oración profunda, la intimidad con el Espíritu Santo, el estudio diligente de la Biblia Sagrada y la práctica constante de la obediencia. No es algo que surge de la noche a la mañana, sino que crece con el tiempo, con cada prueba superada y con cada enseñanza aprendida. Cuando Salomón asumió el trono, pudo haber pedido riquezas, poder o larga vida, pero pidió discernimiento para gobernar con justicia. Primero Reyes 3, 9, 12. Y Dios lo honró con una sabiduría sin igual. Si una persona verdaderamente desea conocer la verdad y evitar el error, debe clamar con humildad: Señor, abre mis ojos espirituales. Enséñame a distinguir tu voz de las falsificaciones del enemigo. El discernimiento también se fortalece con la práctica. El Espíritu Santo habla, pero hay que aprender a escucharlo. A veces, su voz es un suave susurro en el alma, una inquietud que nos advierte, un pensamiento que ilumina la verdad oculta. Cuanto más se obedece esa voz, más fuerte se hace, pero cuando se ignora, se debilita. Por eso, quien desea crecer en discernimiento, debe practicar la observación consciente, el silencio interno, la percepción de patrones y, sobre todo, confiar en la intuición espiritual que Dios deposita en su corazón. El discernimiento, escudo y espada del creyente. Este poder no solo protege de engaños y trampas, sino que también permite ser instrumento de luz en un mundo de oscuridad. Es un escudo, porque defiende contra palabras manipuladoras, falsas doctrinas y ataques disfrazados de amistad. Pero también es una espada, porque corta con precisión las mentiras, expone la verdad y libera a los que están atrapados en la confusión. En tiempos donde la verdad es tergiversada, donde la oscuridad se disfraza de luz y donde el error se presenta con apariencia de sabiduría, el discernimiento no es un lujo, sino una necesidad vital. Quien lo posee, no será movido por cada nueva moda espiritual, ni será seducido por promesas vacías. Será firme en su fe, inquebrantable en el día de la prueba y resistente ante la tormenta. Quien tiene discernimiento, no se deja llevar por emociones fugaces, ni por el aplauso de la multitud. Ve más allá de lo superficial y reconoce la verdadera voluntad de Dios en cada situación. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo confiar y cuándo alejarse. Y sobre todo, sabe que en un mundo lleno de voces contradictorias, solo una voz importa, la de su Creador. Los bloqueos que impiden el desarrollo del discernimiento. El discernimiento es un poder espiritual invaluable, pero no surge automáticamente. Existen barreras que impiden su desarrollo, fuerzas que lo nublan y lo distorsionan, evitando que una persona vea la verdad con claridad. Estos bloqueos no siempre son evidentes. Muchas veces operan en secreto, disfrazados de emociones, creencias limitantes o influencias externas que desvían la percepción. El enemigo sabe que una persona con discernimiento es inquebrantable. Por eso su estrategia es sembrar obstáculos que entorpezcan esta habilidad. El primer gran bloqueo es el ego. La Escritura nos advierte en Proverbios 16:18 que el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. El ego es el mayor enemigo del discernimiento porque ciega el entendimiento y endurece el corazón. Cuando una persona se aferra a sus propias opiniones sin cuestionarlas, cuando rechaza la corrección
o se considera más sabia que la palabra de Dios, está cerrando las puertas a la revelación divina. Los fariseos cayeron en este error. Creían saberlo todo, pero su soberbia los llevó a rechazar al mismo Mesías que esperaban. El discernimiento requiere humildad, la disposición de reconocer que uno no siempre tiene la razón y que es necesario someterse a la dirección de Dios. Otro obstáculo poderoso son las emociones descontroladas. Si el ego ciega el entendimiento, las emociones nublan la visión espiritual. ¿Cuántas personas han tomado decisiones impulsivas, confiando en lo que sentían en el momento, solo para descubrir después que fueron engañadas? El corazón humano es volátil y puede ser engañoso. Jeremías 17:9. Por eso la Biblia nos enseña que la fe no se basa en sentimientos, sino en la verdad. El discernimiento no se deja llevar por la emoción del momento. Sabe esperar, sabe evaluar, sabe diferenciar entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno a los ojos de Dios. Las influencias externas son otro factor crítico. Desde la infancia las personas son programadas por la cultura, la sociedad y los medios de comunicación para pensar de cierta manera. Se les enseña qué creer, qué desear, qué rechazar. Pero muchas de estas ideas están diseñadas para alejar a la humanidad de la verdad de Dios. En Colosenses 2:8, Pablo advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios de este mundo, y no según Cristo». Un creyente sin discernimiento acepta lo que escucha sin cuestionar, pero aquel que tiene la mente despierta examina todo a la luz de la palabra de Dios. Además de estos bloqueos internos y externos, hay un enemigo activo que trabaja para debilitar el discernimiento: Satanás mismo. La Escritura nos dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14, lo que significa que no siempre vendrá como un adversario evidente. A veces, sus engaños parecen correctos, incluso espirituales. Falsas doctrinas, líderes corruptos, movimientos engañosos, promesas de atajos espirituales. Todo esto son estrategias del enemigo para confundir y desviar a los elegidos. La solución a estos bloqueos no es sencilla, pero es posible. Se requiere humildad para vencer el ego, dominio propio para controlar las emociones, vigilancia para evitar influencias corruptas y una vida de oración constante para no caer en los engaños del enemigo. Jesús mismo dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. El discernimiento se fortalece cuando una persona elige conscientemente apartarse de la mentira y abrazar la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque signifique ir en contra de la corriente. Sin embargo, desarrollar el discernimiento no significa solo rechazar lo falso, sino también aprender a pensar por sí mismo. Esto nos lleva al siguiente punto: la importancia de cuestionar y desarrollar autonomía de pensamiento. La importancia de cuestionar y desarrollar autonomía de pensamiento. El discernimiento espiritual no acepta verdades impuestas sin examinarlas. Cuestionar no es un acto de rebeldía, sino de sabiduría. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a no dejarse llevar por apariencias, sino a evaluar las cosas con justicia. Juan 7:24. Un creyente con discernimiento no es alguien que simplemente repite lo que le dicen. Es alguien que investiga, analiza, ora y busca confirmación en la palabra de Dios antes de aceptar cualquier enseñanza. Uno de los mayores peligros de la falta de discernimiento es la manipulación espiritual. A lo largo de la historia, muchos han usado el nombre de Dios para someter, controlar y oprimir a otros. Sin autonomía de pensamiento, una persona es vulnerable a ser guiada por falsos maestros, por doctrinas humanas disfrazadas de fe, e incluso por líderes que buscan su propio beneficio en lugar de la verdad. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24:24, donde dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar,
si fuere posible, aún a los escogidos. Para desarrollar autonomía de pensamiento, es fundamental aprender a cuestionar con inteligencia y con una base firme en la palabra de Dios. No significa dudar de todo por dudar, sino buscar la verdad sin miedo, con un espíritu humilde y con la guía del Espíritu Santo. Los bereanos fueron el mejor ejemplo de esto. Cuando Pablo les predicó, no aceptaron sus palabras ciegamente, sino que escudriñaron las Escrituras cada día para ver si lo que él decía era cierto. Hechos 17:11. Dios no teme nuestras preguntas. Al contrario, nos invita a buscar respuestas en Él. La autonomía de pensamiento también es clave para evitar caer en el conformismo. Muchas personas siguen tradiciones simplemente porque siempre ha sido así, sin preguntarse si realmente están alineadas con la voluntad de Dios. La Biblia nos advierte en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos llama a tener una mente renovada, capaz de distinguir su verdad de las costumbres vacías y de las influencias del mundo. Sin embargo, desarrollar autonomía de pensamiento no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere valentía para enfrentar verdades incómodas, humildad para reconocer errores y compromiso para seguir creciendo. No basta con estudiar la Biblia superficialmente. Es necesario profundizar, hacer preguntas difíciles y buscar respuestas en oración y revelación. La palabra de Dios no es un conjunto de reglas estáticas, sino un manantial inagotable de sabiduría que transforma a quienes la estudian con un corazón sincero. El verdadero discernimiento no es un acto de rebelión contra la autoridad divina, sino una manifestación de madurez espiritual. Un creyente que desarrolla autonomía de pensamiento no se deja llevar por emociones pasajeras, ni por la presión social, ni por discursos bonitos que carecen de sustancia. Sabe evaluar, sabe esperar, sabe buscar dirección en Dios antes de tomar decisiones. Y esa es la clave para fortalecer el discernimiento en la práctica, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo fortalecer el discernimiento en la práctica? El discernimiento espiritual no es un don pasivo, es una habilidad que se cultiva con el tiempo y la práctica. Como un músculo, debe ejercitarse regularmente para que se fortalezca. No basta con desear discernimiento, es necesario comprometerse con un estilo de vida que lo alimente y lo haga crecer. ¿Cómo puede una persona desarrollar un discernimiento más profundo? La Biblia nos da respuestas claras. Observación consciente, silencio interno, percepción de patrones y confianza en la intuición guiada por el Espíritu Santo. 1. La observación consciente. Ver con ojos espirituales. El primer paso para fortalecer el discernimiento es aprender a observar con atención y profundidad. Jesús constantemente usaba parábolas para enseñar a sus discípulos a ver más allá de la superficie. En Mateo 13:13 dijo: Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. La mayoría de las personas pasan por la vida sin analizar lo que realmente está ocurriendo a su alrededor. Ven, pero no entienden. Oyen, pero no escuchan. El discernimiento comienza cuando una persona se detiene a reflexionar, a cuestionar y a conectar los puntos. Por ejemplo, si alguien siente que está en una situación repetitiva, donde enfrenta los mismos problemas una y otra vez, debe preguntarse: ¿qué patrón se está repitiendo aquí? ¿Qué lección debo aprender? Dios a menudo permite que ciertas circunstancias se repitan hasta que la persona finalmente despierta y entiende lo que Él quiere enseñarle. Nada en la vida de un creyente sucede por casualidad. Cada persona, cada situación y cada desafío llevan consigo un mensaje oculto que solo puede ser revelado a través del discernimiento. 2. Silencio interno. Escuchar la voz de Dios en un mundo ruidoso. Vivimos en un mundo lleno de ruido, información constante, distracciones, entretenimiento sin fin.
Todo esto crea un caos mental que impide escuchar la voz de Dios. Para desarrollar discernimiento, es esencial practicar el silencio interno. Jesús nos enseñó sobre esto en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. El discernimiento florece en los momentos de comunión con Dios, cuando la mente está quieta y el corazón está abierto. Muchas veces, la respuesta que una persona busca ya está dentro de ella, pero el ruido externo no le permite escucharla. El Espíritu Santo susurra, no grita. Por eso, el discernimiento requiere aprender a desconectarse del mundo para conectarse con Dios. Esto puede ser a través de la oración, la meditación en la palabra, o simplemente pasando tiempo en la presencia de Dios sin prisas. Las decisiones más importantes de la vida no deben tomarse en medio del ruido, sino en la quietud de la comunión con el Padre. 3. Percepción de patrones. Reconocer. ¿Cómo Dios habla? Dios habla a través de patrones y repeticiones. En la Biblia, vemos cómo Él usó números, símbolos y eventos cíclicos para revelar verdades profundas. José interpretó los sueños del faraón porque entendió el patrón que Dios estaba mostrando. Daniel descifró las visiones porque supo reconocer los ciclos proféticos. Hoy, Dios sigue hablando de la misma manera. Quien tiene discernimiento presta atención a los detalles, a las señales sutiles, a las sincronicidades divinas. Por ejemplo, si una persona se encuentra con el mismo versículo en diferentes ocasiones, escucha la misma enseñanza repetidamente, o siente una fuerte impresión en su espíritu sobre algo, es probable que Dios le esté dando una confirmación. 4. Confiar en la intuición espiritual. La voz del Espíritu Santo. El discernimiento no solo se basa en lógica y análisis, también involucra una profunda conexión con el Espíritu Santo. En Juan 16:13 Jesús prometió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que Dios ha puesto dentro de cada creyente un sistema de alarma espiritual, una voz interna que advierte cuando algo no está bien. Muchos han sentido en algún momento una sensación inexplicable de alerta, una incomodidad interna que no pueden explicar. Esa es la intuición espiritual, y aprender a escucharla es clave para desarrollar el discernimiento. Cuanto más se obedece esa voz, más clara se vuelve. Pero cuando se ignora repetidamente, se debilita, y el discernimiento se apaga. Fortalecer el discernimiento es un proceso diario. No sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeña acción contribuye al crecimiento espiritual. Y mientras más fuerte sea el discernimiento de una persona, más preparada estará para enfrentar los desafíos y pruebas que inevitablemente vendrán. El discernimiento no solo se desarrolla en tiempos de calma, sino también en tiempos de prueba. Dios permite desafíos para afinar la percepción espiritual y entrenar a sus hijos en la batalla. Esto nos lleva al siguiente punto. Los desafíos y pruebas espirituales del discernimiento. Los desafíos y pruebas espirituales del Pinoresit. Discernimiento. Desarrollar el discernimiento no es un camino fácil. No basta con desearlo. Es necesario pasar por pruebas que fortalezcan la percepción espiritual. En la vida del creyente, cada desafío es una oportunidad para aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la voluntad de Dios y los engaños del enemigo. El discernimiento no se desarrolla en la comodidad, sino en la lucha, en la incertidumbre, en los momentos en los que todo parece oscuro, y solo la fe puede guiar el camino. 1. Las ilusiones y el engaño del mundo. Uno de los primeros desafíos en el camino del discernimiento es aprender a ver más allá de las ilusiones del mundo. La Biblia nos advierte en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muchas personas se aferran a cosas que parecen valiosas, pero que en realidad son sombras pasajeras.
las riquezas, el reconocimiento, la comodidad. Todo esto puede parecer bueno, pero sin discernimiento, una persona puede ser seducida por lo superficial y olvidar lo que realmente tiene valor en la eternidad. El enemigo es experto en disfrazar sus trampas como bendiciones, en presentar caminos de éxito que en realidad conducen a la perdición. Sin discernimiento, es fácil caer en la trampa de buscar seguridad en lo material, en lugar de confiar en la provisión de Dios. 2. Las dudas y la confusión espiritual. Otra prueba que todo creyente enfrenta en el desarrollo del discernimiento es el período de dudas. Habrá momentos en los que todo parecerá incierto, donde la voz de Dios parecerá distante y el alma se llenará de preguntas. Esto no significa que Dios haya abandonado a la persona, sino que está permitiendo una prueba para fortalecer su fe. La Biblia nos muestra que hasta los grandes hombres de Dios enfrentaron dudas. Juan el Bautista, quien había proclamado con certeza que Jesús era el Mesías, en un momento de crisis, envió a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. Moisés dudó de su capacidad para liberar a Israel. Elías, después de haber visto el fuego de Dios descender del cielo, sintió miedo y quiso morir. Dios no condena las dudas sinceras, pero espera que el creyente aprenda a confiar en Él incluso cuando las respuestas no son inmediatas. El discernimiento crece cuando una persona aprende a sostenerse en la verdad de la palabra de Dios, aun cuando su mente y sus emociones le dicen lo contrario. 3. Las tentaciones y los falsos caminos. El enemigo no se queda de brazos cruzados cuando un creyente comienza a desarrollar discernimiento. Por el contrario, intensifica sus ataques, tratando de desviar a la persona con tentaciones disfrazadas de oportunidades. Jesús mismo fue tentado en el desierto. Satanás le ofreció pan cuando tenía hambre, fama cuando estaba en anonimato, y poder cuando parecía estar en debilidad. Sin embargo, Jesús no cayó en la trampa porque tenía discernimiento, conocía las Escrituras y sabía que lo que parecía bueno en el momento podía ser un veneno disfrazado. Hoy, las tentaciones pueden tomar muchas formas. Relaciones que parecen correctas pero que alejan de Dios, negocios que prometen prosperidad pero que requieren comprometer la integridad, doctrinas que suenan convincentes pero que distorsionan la verdad bíblica. Sin discernimiento, una persona puede ser seducida por lo atractivo y tomar decisiones que la aparten del propósito de Dios. 4. El aislamiento y los periodos de soledad. Otra prueba común en el desarrollo del discernimiento es la soledad. Muchas veces, cuando una persona comienza a ver la verdad con más claridad, descubre que ya no encaja en los círculos en los que solía moverse. Jesús dijo en Juan 15:19, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». El discernimiento puede llevar a una persona a alejarse de amistades, relaciones o incluso de comunidades religiosas que no están alineadas con la verdad de Dios. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario. A veces, Dios aparta a una persona por un tiempo para enseñarle directamente, para que su discernimiento no sea influenciado por voces externas. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar a Israel. Jesús pasó tiempo en comunión con el Padre antes de iniciar su ministerio. La soledad no es un castigo, sino una etapa de preparación. 5. La necesidad de aprender continuamente. El discernimiento no es algo que se obtiene de una vez y para siempre. Es un camino de aprendizaje continuo. Quien cree que ya sabe todo, se estanca y deja de crecer. Dios revela nuevas dimensiones de la verdad a aquellos que mantienen un corazón humilde y dispuesto a seguir aprendiendo. Por eso, el discernimiento no solo se trata de evitar el engaño, sino de vivir en un estado de búsqueda constante, de hambre por la verdad, de disposición a ser corregido y enseñado por el Espíritu Santo. Después de superar estas pruebas, la persona que ha desarrollado discernimiento
Experimenta un nivel de seguridad y dirección en su vida que pocos logran alcanzar. Cuando se confía en el discernimiento que Dios ha dado, se vive con mayor paz, se toman mejores decisiones y se camina con certeza en el propósito divino. Esto nos lleva al siguiente punto: los beneficios de confiar en el propio discernimiento. Los beneficios de confiar en el propio discernimiento. Cuando una persona desarrolla el discernimiento espiritual y aprende a confiar en él, su vida cambia de manera profunda. Vivir sin discernimiento es como caminar en la oscuridad sin una lámpara, tropezando con obstáculos que podrían haberse evitado. Pero cuando el discernimiento se fortalece, la persona experimenta una vida más alineada, una protección energética superior, una conexión espiritual más profunda y una seguridad inquebrantable en sus decisiones. 1. Una vida más alineada con la voluntad de Dios. El mayor beneficio del discernimiento es la capacidad de identificar con claridad el propósito de Dios para la vida. Muchas personas viven confundidas, sin saber qué camino tomar, atrapadas en decisiones que parecen correctas pero que las alejan de su verdadero destino. Cuando una persona confía en su discernimiento espiritual, ya no necesita depender de opiniones externas para saber qué hacer. La Biblia dice en Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto significa que el discernimiento permite reconocer oportunidades que vienen de Dios, y rechazar aquellas que solo parecen buenas en la superficie. Quien camina con discernimiento no se deja llevar por la emoción del momento, sino que evalúa cada situación con una perspectiva eterna. Sabe cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo decir no. 2. Protección contra engaños y ataques espirituales. El discernimiento también actúa como un escudo espiritual. En un mundo lleno de engaños y manipulaciones, tener discernimiento significa estar protegido contra trampas que podrían desviar el alma del camino correcto. En Efesios 6:12, la Biblia nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los ataques espirituales no siempre son obvios. A veces vienen en forma de relaciones tóxicas, de consejos que parecen bien intencionados pero que siembran dudas, de distracciones disfrazadas de oportunidades. Cuando una persona confía en su discernimiento, puede detectar señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. No se deja atrapar en relaciones que desgastan su energía. No se involucra en acuerdos que parecen buenos, pero que comprometen sus valores. Y no cae en doctrinas falsas que distorsionan la palabra de Dios. El discernimiento protege el alma de ataduras y permite vivir en libertad. 3. Conexión más profunda con Dios. El discernimiento no es solo una herramienta para tomar decisiones, es también una puerta a una relación más profunda con Dios. Cuanto más se ejercita el discernimiento, más sensible se vuelve una persona a la voz del Espíritu Santo. Ya no necesita depender de señales externas o de confirmaciones humanas. Aprende a reconocer la voz de Dios en su interior. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Discernimiento permite diferenciar entre la voz de Dios y las voces del mundo. Quien lo desarrolla no es fácilmente influenciado por las modas, las filosofías del momento o las presiones externas. Vive con una certeza interior que lo mantiene firme en la fe, sin importar lo que otros digan o hagan. 4. Mayor paz y seguridad en las decisiones. Uno de los frutos más evidentes del discernimiento es la paz interior. Muchas personas viven angustiadas por sus decisiones, con miedo de cometer errores, dudando constantemente de cada paso. Pero quien tiene discernimiento camina con confianza. No significa que nunca se equivoque, sino que sabe que Dios guía sus pasos. Aprendido a escuchar, a analizar, a orar antes de actuar.
y cuando toma una decisión, lo hace con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No vive en la incertidumbre ni en la ansiedad del qué pasará, porque sabe que está alineado con la voluntad de Dios. 5. Autoridad espiritual y sabiduría para guiar a otros. Finalmente, el discernimiento no solo beneficia a la persona que lo posee, sino que se convierte en una bendición para los demás. Quien desarrolla discernimiento se vuelve una figura de referencia, alguien a quien otros buscan para recibir consejo, alguien que irradia sabiduría y claridad. En Santiago 1:5, la Biblia dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no da discernimiento solo para beneficio personal, sino para que sea usado como un faro de luz en un mundo lleno de confusión. Un creyente con discernimiento es capaz de aconsejar con verdad, de advertir sobre peligros espirituales, de edificar a otros con palabras sabias. Se convierte en alguien que no solo camina con seguridad, sino que ayuda a otros a encontrar su propio camino en Dios. Conclusión de este camino espiritual. Vivir con discernimiento es un privilegio y una responsabilidad. No es algo que se obtiene por casualidad, sino que se construye con dedicación, oración y obediencia a la palabra de Dios. Quien confía en su discernimiento vive una vida más alineada con el propósito divino. Está protegido contra los engaños del enemigo. Disfruta de una relación más profunda con Dios y toma decisiones con certeza y paz. Y lo más importante, se convierte en una fuente de luz y sabiduría para los que lo rodean. Si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti hay un anhelo por despertar este poder espiritual. Dios te está llamando a desarrollar el discernimiento, a entrenar tu percepción, aprender a escuchar su voz con mayor claridad. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en este camino? El discernimiento es la clave. ¿Por qué es el mayor poder de un elegido? Ahora lo sabes. El discernimiento no es un lujo, es una necesidad. Es lo que te permite caminar sin miedo en un mundo lleno de engaños, lo que te protege de tomar decisiones que podrían costarte años de tu vida, y lo que te mantiene alineado con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has sentido en tu interior una advertencia, pero la ignoraste y luego te diste cuenta de que era Dios hablándote? El Espíritu Santo te ha estado guiando todo este tiempo, pero para escucharlo con claridad, debes fortalecer tu discernimiento día a día. Si esta enseñanza te ha hecho reflexionar, dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Has vivido situaciones donde el discernimiento te salvó de un error, o, por el contrario, te faltó y tomaste una ¿mala decisión? Tu historia puede ayudar a otros a despertar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Estamos construyendo una comunidad de personas con hambre de la verdad, y quiero que formes parte de ella. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en los misterios espirituales que pocos enseñan. Hasta entonces, que el Espíritu Santo ilumine tu camino y que tu discernimiento crezca cada día más. Bendiciones.